Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Pasar un momento en la presencia del Señor. Y hoy en este programa vamos a hablar sobre el tabernáculo. Y la primera parte que vamos a hablar para hoy, vamos a hablar del campamento y del orden sacerdotal. Aleluya. Y podemos ver, hermanos míos, que al recorrer el campamento podemos notar que todo el pueblo de Israel se divide en 12 grupos que acampaba alrededor de aquel centro de atracción. Pero podemos ver que el santuario, hermanos míos, que Dios ordenó a construir, el propósito era que Él moraba en medio del pueblo. Este pueblo se constituye, hermanos míos, de 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, los 10 hijos de Jacob y los 2 hijos de José. Y la Biblia nos da más detalle y más explicación, y podemos descubrir varias cosas, y también la Biblia describe también la vestimenta del sumo sacerdote, y podemos notar por qué razón ni José ni Leví aparece como una de las 12 tribus, siendo hijo de Jacob. Y ahí podemos ver las tribus que formaron el pueblo de Dios según la ordenanza. Primeramente estaba Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que aquella tribu sacerdotal fue escogida por Dios para ejercer el servicio en este santo lugar y encargarse de armarlo y de mantenerlo y desarmarlo en el momento iniciado el tabernáculo. El que tenga Biblia, que coja conmigo el capítulo del libro del Número, capítulo 1, versículos 50 y 51. Que vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todo su utensilio y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevaron el tabernáculo y toda su escena, y ellos servirían en él, y acampará alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya que traspasase, los levitas los desarmará. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armará. Y el extraño que no se acerque, porque morirá. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que aquí se toma cuidado en distinguir que la tribu de Leví, en que el asunto del becerro de oro que había distinguido, los servicios singulares será recompensado con honores singulares. Pero fue un honor, hermanos míos, para los levitas, que se le confiaba y le confiaría el cuidado del tabernáculo. Dios le daba como esa confianza y le confiaría el cuidado del tabernáculo y su tesoro, todo su campamento como sus marchas. Y ahí fue un honor que las cosas santas, hermanos míos, que nadie debía de verlas ni tocarlas, excepto en excepción aquellos que fueron llamados por el Señor para el servicio. Pero todos somos ineptos y indignos de tener comunión con Dios hasta que somos llamados por su gracia a la comunión como hijos de Dios. Y cuando Dios nos llama a su gracia y a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, así siendo la descendencia espiritual somos la descendencia espiritual de ese gran sumo sacerdote,
y nos convertimos en sacerdote para nuestro Señor y Dios. Y debe tener, hermanos míos, un gran cuidadito para prevenir del pecado, porque prevenir el pecado es prevenir la ira. Pero siendo una tribu santa, hermanos míos, no se le contaba entre los demás israelitas. Porque lo que sirve en las cosas santas no debe enderezarse, hudarse, ni ser recardado en asuntos mundanos del mundo. Y que todo creyente busque hacer lo que el Señor le ha ordenado. Aleluya. Tenemos que buscar lo que el Señor nos ha ordenado. Y si habría, hermanos míos, si habría una pregunta, y si nos preguntamos a ustedes, ¿quién era esta gente tan privilegiada? Si hacemos un alto aquí para hablar un poco del origen de esa tribu sacerdotal, es importante, hermanos míos, de aclarar que todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Aleluya. Y este trabajo lo exigía precisamente el sumo sacerdote con su hijo. Porque en la familia que tuvo el privilegio de iniciar esta adoración fue la de Aarón, como sumo sacerdote con sus hijos llamados Nabal, Abiú, Eleazar y Tamar. Y ya sabemos que Leví, hermanos míos, era uno de los hijos de Jacob. Leví tenía 3 hijos y su nombre era Gebsón, Goat y Merari. Y cada uno de ellos era el líder de un clan. Moisés y Aarón eran los hijos de Aram, hijo de Coat. Y todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario, pero siendo y que era mucho el trabajo para una sola familia o una sola persona, el transporte, el cuidado y el mantenimiento de aquello y de aquella hermosa obra fue necesario de repartirlo entre esa tribu. Aleluya. Por eso que en el mes de Nisan, cuando el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto, tuvieron que hurtar sangre a los postes y dientes de su casa para evitar la muerte de los primogénitos. Cuando pasara el ángel de la muerte con aquella lisísima plaga, solo murieron los primogénitos de los egipcios. Como resultado, todos los primogénitos de la casa de Israel fueron consagrados a Dios. Y el libro de Éxodo 13:12 dice: dedicará a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, será de Jehová. Aleluya. Por eso que los primogénitos de los animales que no se usaba en el sacrificio, pero debía ser cambiado por otro que se usara o debería ser destruido. Y aquí podemos ver que nuestras armas están bajo la justicia de Dios. Pero a menos que seas rescatada por el sacrificio de Cristo, ciertamente perecerá. Pero esta institución les recordaría continuamente su deber de amar y servir al Señor. De manera similar, el bautismo y la cena del Señor se explicará y se atiende, y nos recordaría que nos daría ocasión para recordarnos mutuamente nuestra profesión y deber hacia el Señor. Aleluya. Por eso que, no obstante
en vez de todos los primogénitos de todas las tribus, tuviera que servir en el santuario. Esto fue instituido por los levitas. Por eso que el libro de Números 3:12 habla que diciendo que he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de los primeros nacidos entre los hijos de Israel, será mío los levitas, dice Jehová. Por eso que había mucho trabajo relacionado con el oficio de los sacerdotes, y ahora solo estaba Aarón y sus 2 hijos para hacerlo. Pero Dios designa a los levitas para lo que le asiste. Aquello quien Dios le encuentra trabajo, también le encontrará ayuda. Por eso que los levitas fueron tomados en lugar de los primogénitos, cuando aquel que no creó, no salvó, aquel que no creó y no salva, ¿cómo se salvó a los primogénitos de Israel? Quedamos bajo las mayores obligaciones de servir fielmente. El derecho de Dios sobre nosotros por redención confirma el derecho que tiene sobre nosotros por creación. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que esto es la razón que era sucedido, era para los levitas. Fueron lo único que espontáneamente se dieron al servicio a Jehová. Y esto podemos observar en la ocasión cuando el pueblo se puso a adorar en aquel becerro de oro, cuando Moisés se puso en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Juntamente conmigo se juntaron con él todos los hijos de Leví, hermanos míos. Todos los hijos de Leví se juntaron con Moisés. Y entonces la palabra dice en Éxodo 32:26, dice: y se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Juntase conmigo. Y se juntaron todos los levitas. Por eso que nunca un hombre sabio hizo una excusa más frívola o absurda que las de Aarón. Nunca debemos de ser llevados al pecado por lo que cualquier pueda decir o hacer, porque los hombres pueden tentarnos al pecado, pero no puede forzar al pecado. Te puede tentar a pecar, pero no puede forzarte a pecar. ¿Quién forzó a Eva a coger y comer del árbol del bien y del mal? ¿Quién? ¿Quién forzó a Eva a comer del árbol prohibido? Nadie. Satanás la intentó por medio de la serpiente y nadie la ha forzado, nadie la ha empujado. Ha salido de ella misma. La tentación te viene, pero no te fuerza a pecar el diablo. El diablo te tenta, pero no te fuerza. Es una diferencia muy grande. Porque aquí vemos que la llegada de Moisés convirtió el baile en temor y estaba opuesto a la vergüenza por su pecado. Porque la medida que tomó Moisés para quitar esta afrenta no consiguió en ocultar el pecado, no darle una falsa apariencia tampoco, sino en castigarlo. El pecado se castiga, porque los levitas deberían matar a los cabecillas que está en la maldad, pero solo fueron ejecutados aquellos que se manifestaron abiertamente, porque aquellos que persisten en el pecado están marcados para la destrucción de aquellos que por la mañana estaban gritando y bailando delante de la noche hasta que murieron. Los juicios del Señor a veces hacen cambios repentinos a los pecadores que están seguros de jubilarse en sus pecados. Por eso, hermanos míos, que yo puedo haber hecho o decir, pero no tenemos que tener relación con el pecado, porque aquí cuando dice esto Moisés, que se junte con él lo que está con Jehová, ahí cuando se llevó a cabo del censo de Sinaí, había 22.263 primogénitos, varones, excluyendo los de los levitas. Los hombres levitas
sumaban más o menos 22.000 conforme a lo que dice el libro de los números. Pero haciendo una suma que está en el libro del número, que parecía ser un total de 22.300. Se cree que estos 300 por 7 incapacidades escritas en la ley no podían sustituir a los primogénitos en otra tribu, porque los 22.000 hombres levitas podría sustituir solo a 22 primogénitos, dejando una diferencia de 263 sin instituciones, lo cual fueron rescatados por un precio de 5 siclos de plata por cabeza, un total de 1.365 siclos que fueron dados a Aarón y a sus hijos. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que hay algo ahí es tremendo que podemos ver por la voluntad del Señor. Por eso, hermanos míos, que hay cosas, hermanos, que podemos ver claro. Porque el libro de Génesis 49, 8 y 10 habla, hermanos míos, de algo de importante. Porque el nombre de Judá significa alabanza. El nombre de Judá significa alabanza y fue alabado por él. Por eso que el capítulo Génesis 29:35, alabado por él, alabado en él. Y por eso su hermano lo alababa a Judá. Judá debe ser una tribu fuerte y valiente. Se comparaba a Judá no con un león que se esfuerce, no, y se extiende, sino con un león que disfruta de la satisfacción de su poder y éxito, sin crear molestia para los demás. Esto es ser realmente genial. Judá debe ser la tribu real, la tribu en la cual debe venir el Mesías, el príncipe, Dios. Esa semilla prometida en la que la tierra debería ser bendecida, porque aquel pacífico y próspero, un Salvador, vendría de Judá. Así morí Jacob, a gran distancia vio el día de Cristo. Fue su consuelo y apoyo en su lecho de muerte. Hasta la venida de Cristo, Judá sea una poesía autorizada, pero después, cuando lo crucificaron, esto se acortó de acuerdo con lo que Cristo predijo. Jerusalén fue destruida y todos los pobres y obstinados, realmente judíos, fueron confundidos, porque mucho en lo que se dice aquí acerca de Judá debe aplicarse nuestro Señor Jesús. En él hay un montón de todo lo que es nutritivo y refrescante para el alma y manteniendo en alegría por la vida eterna que está en él. Es la verdadera vida. El vino es el símbolo señalado de su sangre, hermanos míos, que es realmente la bebida derramada por los pecadores y aplicada con fe en todas las bendiciones de su evangelio. Son vino y hecho sin dinero, sin precio, lo cual toda alma se sentiría y toda alma es la bienvenida a los pies de Cristo. Aleluya. Toda alma es la bienvenida a los pies de Cristo, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, que es importante, porque el libro de Génesis 29:35, hermanos míos, los nombres, que Lea le dijo a sus hijos, expresaron su respeto y reverencia, tanto a Dios como a su esposo Rubén. Veo un hijo con este pensamiento: ahora mi esposo me amará. Leví se unió esperando, ahora mi esposo se unirá a mí. El afecto mutual es tanto el deber como la comunidad de la relación matrimonial y el compañero del yugo que debe estudiar para recordarse uno a otros. Afortunadamente, reconocer la amable providencia de Dios, al escucharla, cualquier cosa que nos apoye y consuelo bajo las instrucciones,
que tienda nuestra liberación en ella. Dios debe ser tu dueño. Dios tiene que ser tu dueño de tu vida. A sus 4 hijos llamados Judá, alabó diciendo: ahora alabaré al Señor. Este fue el quien, en cuanto a la carne, vino Cristo. Cualquiera sea el motivo de nuestro regocijo, debería ser el asunto de nuestra acción de gracia, porque los favores frescos deberían animarle. Alabar a Dios por los favores interiores. Ahora alabaré al Señor más y mejor de lo que he hecho, porque toda nuestra alabanza debe de centrarse, hermano mío, en Cristo, tanto como asunto de ellos como el mediador de ellos. Él descendió según la carne, y aquel cuyo nombre era alabanza, y Él es nuestra alabanza, y se formó Cristo en mi corazón, y ahora alabaré al Señor en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con esto para hoy. En esa historia que acabo de leer sobre el tabernáculo, en la historia de los levitas, no podría observar que hubo sacerdotes corruptos que hicieron lo malo delante de Dios. E incluso algunos murieron por causa de su pecado. Óptimamente, el orden sacerdotal no fue en todo tiempo un fiel tipología de Cristo, y por lo tanto fue necesario que Él mismo viniera a tomar el lugar de aquello que era solo una sombra. Podemos observar la lista comparativa entre el orden sacerdotal levítico y el orden sacerdotal de Cristo para un enriquecimiento del conocimiento de Cristo como nuestro sumo sacerdote y como instituto perfecto. Se surge, hermano mío, si surge a leer la epístola de los hebreos en la totalidad, por lo menos 2 veces, léelo, y va a aprender muchas cosas sobre ese libro de epístola de los hebreos. Cuando la lees 2 veces va a entender por qué he dicho esto. Por eso te digo esta tarde, por la gracia de Dios, Cristo se formó en nuestro corazón, porque hoy en día somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, y Cristo se formó en nuestro corazón, y hoy lo queremos adorar, glorificarle y alabarle en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, era el tema de hoy, sobre pasar un momento con el Señor. El tema de hoy era el tabernáculo, el campamento y el orden sacerdotal. Si decimos nada, hermanos míos, os digo al próximo programa, pasar un momento a la presencia del Señor. Os digo al próximo programa, que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y os digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom.